no están. Cuando yo leí eso, yo me reí, pero a la vez yo dije, ¿qué verdad es? Y me puse a pensar, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué hacemos estos ejercicios? Y leí este texto en Juan capítulo 2, versículos 23, 24 y 25, que ya leímos esta mañana. Pero quiero dar un poco de contexto al mensaje de hoy. Y por eso vamos a leer algunos versículos anteriores. Aún así te ve. Aún así el Señor nos ve. No importa lo mucho que queremos esconder nuestro exterior, el Señor siempre nos está viendo. No importa lo mucho que nos tratamos de tapar, el Señor nos ve tal y como somos. No hay forma de escondernos. Quiero hacerle otro cuento. Si es que esto se pone a funcionar. Ya. Hubo un hombre muy famoso en este mundo. Y en su época era un hombre que compartía muchas palabras religiosas en todos sus discursos, manipulando a muchos en creer que él era hombre dedicado a su religión. Hablaba mucho sobre la misericordia, la humildad, la paz, la tolerancia, el amor y el perdón. Este hombre también prometió muchas riquezas cuando iba a terminar su tiempo y sus logros aquí en este mundo. Hablaba sobre la abundancia que iba a haber en la tierra. Y hablaba sobre la bendición que iba a venir del Todopoderoso. Él prometió que las columnas y del gobierno iban a ser virtudes cristianas. Él escribió varios artículos y temas para los periódicos con inspiración celestial. Hablaba de cómo hombres cristianos habían tenido influencia en su vida. Él varias veces levantó su Biblia en alto, proclamando que era un líder dirigido por Dios. Este hombre se llamaba Adolfo Hitler. Cuando yo leí sobre esto, pensé inmediatamente, wow, tantos fueron engañados por sus palabras. Tanto odio hubo en su corazón. Un hombre que buscaba supuestamente purificar al ser humano. Había quienes él consideraban que eran puros y que podían existir en este mundo, y otros que no eran dignos de vivir sus vidas en paz. Quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos. La primera cosa que yo quiero que establecemos en esta mañana es el poder de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1 y 2, en el capítulo 1 vemos que Jesús ha salido y ha buscado entre hombres y ha elegido algunos discípulos para ayudarlo a él llevar a cabo el ministerio que él tenía. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 ahora, del capítulo 2, que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Gracias. Y se lo llevaron. Cuando él probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes,
que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Oremos. Padre celestial, Señor Dios, en esta mañana nos hemos reunido aquí en tu casa para aprender tu palabra, Señor, para estar entre hermanos. Te pido, Señor, que tú recibas toda la honra y gloria por todo lo que se ha hecho en esta mañana. Te pido, Señor, que tú abras nuestras mentes y corazones hacia la palabra que has preparado para cada uno de nosotros en este día. Te pido, Señor, por aquellos que no pudieron venir esta mañana. Te pido que donde sea que ellos estén recibiendo la bendición de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos una historia que todos hemos escuchado. Es sobre el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo en esta tierra. Y estuvo él allí en una boda. Era tiempo de bodas. Y habían invitado a la madre de Jesús, a Jesús y a sus discípulos. Y en el versículo 3 dice: y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dice a su madre: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Ahora, es muy importante el hecho de que Jesús le dice mujer a María, porque hay muchos que creen que María era un ser sobrenatural. Y aunque Jesús la respetaba y era su madre terrenal, Jesús era Dios en carne. Dice aquí: aún no ha llegado mi hora. Ahora, ustedes pueden ver aquí cómo Jesús estaba un poco, no molesto, pero no estaba muy de acuerdo con hacer este milagro. Pero no, aún así, él obedeció a su mamá. Porque en el versículo 10, en los versículos siguientes, él comienza a hacer lo que su mamá le había pedido. Versículo 10 dice: y él le dijo: todo hombre, esto es lo que pasa después que ya Jesús hace el milagro. El versículo 10, el hombre que estaba a cargo de las bodas dice: pero ven acá, todo el mundo sirve primero el buen vino y luego deja el inferior para el final, pero tú has servido el bueno después. ¿Por qué? Bueno, eso era un milagro que Jesús había hecho. Y Jesús lo hizo de buena forma, obviamente. Aquí nosotros podemos ver en el inicio del ministerio de Jesús, su poder estuvo con él. Luego vemos esta parte de escritura. El segundo punto de esta mañana, él ve las intenciones del hombre. Vamos a leer del versículo 13 al 17, que dice así. Juan capítulo 2, del versículo 13 hasta el 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cabistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu mesa me consume. De nuevo, vemos aquí un parte de la escritura muy grande. En el punto pasado vimos el poder de Dios cuando Él hizo el milagro. Y una cosa que vimos en el versículo 11 que quería repasar, en el versículo 11, es la última parte del versículo. Aquí dice: y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es muy importante que nosotros entendamos que en el principio, cuando los discípulos fueron elegidos, habían dudas de Cristo, de quién Él era. Se sabía que Él era un maestro, un gran profeta y todo, pero todavía Jesucristo no se había establecido como el mismo Dios.
Ahora, en el segundo punto, vemos que Jesús ve las intenciones del hombre. Él ha escogido a sus discípulos, se acaban de ir a esta boda donde Él hace su primer milagro, y luego ya toca el tiempo de Pascua, como vimos en el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Esto era un tiempo de suma importancia para los judíos. ¿Alguien aquí puede decirme un poco sobre Pascua y por qué celebraban la Pascua? ¿Alguien? No tengan miedo, hermano Pastor José Ramón. Sí. ¿Y por qué lo seguían? Para recordar cómo Dios lo había sacado de la esclavitud. De nuevo, esto era un tiempo sumamente importante. Viene Jesús y sube a Jerusalén, como vemos en el versículo 13. Y halló en el templo a los que vendían bueyes. En esos tiempos vendían todos tipos de animales. ¿Para qué propósito vendían los animales? ¿Alguien? No tengan miedo, hemos estudiado esto un poco. Hermano Mayrení. Para sacrificios. Ahora, como pueden ver aquí, hablan de bueyes, de ovejas, palomas y diferentes tipos de animales. ¿Por qué eran tan diferentes los animales? ¿Alguien me puede decir? Según la capacidad de que iba a hacer el sacrificio. Muy bien, hermanos, nosotros estudiamos por casi 4 semanas sobre los sacrificios del Antiguo Testamento. Y estos animales los vendían así, según lo que cada uno podía hacer, según su situación económica. En este caso, tal vez el hermano Narciso comprara los bueyes, 100 bueyes para ofrecer, ¿verdad? Hermano Gustavo, 2 o 3 ovejas. Y yo y el hermano Mariano hacemos un serrucho para comprar una paloma. Pero mira, en estos tiempos, Jesús entró muy incómodo. ¿Por qué estaba Jesús tan molesto? Esto era algo necesario en el templo. Si leen y estudian el templo que había hecho Salomón, esto era algo exagerado. Y el mantenimiento de ella, eso había que pagarlo. Y para poder sostener a ese templo había muchos gastos. ¿Por qué Jesús estaba tan molesto que al final del versículo dice, quitad de esto, en el versículo 16, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado? ¿Por qué Jesús estaba tan molesto? Hay que pensar. Ahora, era una ira, era una molestia santo. Él tenía toda la razón de estar molesto. Pero la pregunta para nosotros hoy es, ¿por qué Él estaba tan molesto? Yo tengo algunas ideas que yo creo que puedan aplicar a esto. ¿Por qué estuvo molesto Jesús? Bueno, los líderes no estaban vigilando el templo. Considero que tal vez los líderes que estaban a cargo del templo, que permitían a estos vendedores entrar y hacer sus negocios, no estaban realmente atentos a quienes ellos estaban permitiendo hacer estas negociaciones. Habían gentiles, hombres que no creían, incrédulos, aprovechando el templo para su ganancia personal. Eso no puede ser permitido. Por eso es que en el ministerio, tal como el colegio, es muy importante que nosotros busquemos profesores cristianos que pueden trabajar no queremos convertir el templo, la iglesia, en un negocio de ninguna forma, mucho menos para que el incrédulo saque provecho. Dice aquí, el negocio del templo distraía al adorador. ¿Cuál era el propósito número 1 de las personas venir en ese tiempo de Pascua? ¿Era para cumplir? Ojalá que no. Yo espero que no. ¿Usted está aquí esta mañana para cumplir? Yo espero que no. Yo espero que la razón de su asistencia a la iglesia, la razón de por qué estás aquí hoy, es porque quieres adorar a tu Dios. Y porque quieres estar en comunión con tu familia. Estas negociaciones distraían a los adoradores. Entra el hermano Mariano, tengo que ahora encontrar un paloma que no tenga mancha. Y ahí está él tratando de adorar a Dios.
Pero están tan preocupados. Tengo que buscar el mejor precio. Este hombre, no, eso paloma está muy feo. Esto es tan bonita, pero muy caro. Y era una distracción demasiado grande. Eso no era el propósito del tiempo de Pascua. Aquí el número 4. Los que cambiaban dinero engañaban a los judíos. Todo el dinero que entraba para pagar impuestos y para pagar todo lo que hacía en el templo tenía que ser de una moneda. Había hombres, había mujeres, había familias viajando de todas partes del mundo para venir en este tiempo de Pascua. Ahora, nosotros celebramos todavía el tiempo de Pascua, ¿verdad que sí? ¿Cuándo es? Alguien que me diga. Lo acabamos de celebrar. Semana Santa. Es lamentable que nosotros no tomamos tan en serio el tiempo de Pascua como lo hacían estos judíos. Estos judíos que ni siquiera entendían que Jesús había llegado, que no tenían la verdad en sus manos. Y ellos viajaban de largas distancias para venir al templo y unirse con sus hermanos, para estar en la iglesia, para estar en comunión. Ustedes buscan el tiempo menos atendido, menos asistencia en la iglesia, aquí en la República Dominicana para nosotros. ¿Y qué día es? El domingo de Semana Santa. Donde debemos de estar todos reunidos, es el tiempo en el cual menos estamos. Debemos de pensar en lo que estamos haciendo. El número 5, vendían a altos precios por la alta demanda y requisitos de los sacrificios. Porque ellos iban con una paloma con manchas o enfermo y los sacerdotes no lo aceptaban. Estudiamos esto por 4 semanas. Los detalles en los sacrificios, la importancia del sacrificio. Y por último, número 6. En todo esto, la esencia de Pascua se perdía. ¿Entienden la gran responsabilidad que tenían algunos de estos judíos en pensar en el tiempo de Pascua? Pensar en todo lo que se iba a llevar a cabo. Ahora viene el tiempo de Pascua, tengo que ahorrar mi dinero porque tengo que hacer ese gran viaje para llegar al templo. Luego cuando llego allá tengo que buscar un sacrificio, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y se convierte más en como una tarea que un tiempo de adoración. Pero nos pasa lo mismo hoy en día con la iglesia y los ministerios de la iglesia. Se convierte más en una tarea que un tiempo de adoración. El domingo pasado yo tuve el gran privilegio de trabajar con la hermana Belkis, Nuris y Edward, con los niños. Sudamos. Yo estoy seguro de que después de que terminamos con los niños yo no olía muy bien, pero yo sí gocé con esos niños. Yo tengo fotos comprobando que la hermana Belkis y la hermana Nuri también gozaron mucho con los niños. Y los niños gozaron mucho también. Y yo dije, esto es ministerio. Poder gozar, poder recordar el propósito de nuestra adoración. Venir el domingo en la mañana no es una tarea, no es cumplir con una obligación. Es un privilegio yo ser cristiano. Es un privilegio yo tener una iglesia, una familia en Cristo. Y eso es algo que debemos de reconocer en el día de hoy. Él te conoce. Seguimos con este punto número 3. Él te conoce. Miren aquí el versículo 23, 24 y 25. ...23, 24 y 25 dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta escritura es muy triste. En el tiempo de Pascua, ya después de todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo, en el tiempo que Él estuvo allá en el templo,
después de haber volcado las mesas y echado fuera a los vendedores, todo se ha tranquilizado. El Señor Jesús ha podido hacer varios milagros delante de ellos. Muchos creían, dice aquí. Muchos creyeron en su nombre, después de ver todas las señales que Él hacía. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ahora, ¿era la culpa del Señor Jesucristo de que Él no fiaba en ellos? ¿Que Él no creía en ellos? ¿Sí o no? No. No era la culpa del Señor Jesucristo. Porque el versículo 25 dice que Jesús conocía a cada uno de ellos. Él no necesitaba escuchar testimonio de nadie. Él no tiene que escucharme a mí y decir: ah, Jesús, pero mira, Mariano y el hermano Gustavo son buenos hermanos, son buenos hombres. Jesús no necesita escuchar esto de mí. El Señor nuestro Dios ya conoce a cada uno de nuestros corazones. Él sabe quiénes somos creyentes verdaderos. Él sabe quién está aquí por el motivo correcto. Él sabe quién se dedica a leer su Biblia y a orar todos los días. Yo no tengo que dar testimonio de nadie, pues Él nos conoce. Ahora, cosa dura fuera que este versículo, el versículo 24, aplicara a alguno de nosotros. Que Jesús no podría creer en nosotros. Que Jesús no podría ver un creyente, un cristiano sincero. Yo no le deseo eso a nadie. Pero la verdad muy triste es: existen cristianos en el día de hoy que viven de esta forma. Dicen que creyeron, en su mente han creído, pero es muy obvio por su forma de actuar, por su forma de vivir, que no son creyentes verdaderos. Yo me puedo disfrazar de un traje y una corbata todos los domingos en la mañana. Me puedo disfrazar en llegar a la iglesia todos los domingos para el culto. Puedo llegar hasta los jueves al culto también. Tal vez aparezco de vez en cuando los martes para el culto de oración. Puede ser que yo engañe a muchos con mi exterior, pero Dios ve lo único que vale, y eso es el corazón. Yo no puedo decir cuántos de ustedes son creyentes, no puedo decir cuántos de ustedes no lo son. En Santiago nos dice claramente que por nuestro fruto, por nuestras obras, ¿qué? Nos van a conocer. No podemos engañar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, mucho menos un Dios omnisciente como el que tenemos. Oigan esto: habían dos ladrones que robaron en un banco en Texas. Uno fue con una máscara y el otro no. Fueron detenidos y después de un tiempo, cuando estuvieron delante del juez, el juez le preguntó al joven que no usó una máscara, que por qué él se dejó ver de todos de esa forma. La respuesta del joven fue lo siguiente, oigan esto: no soy hipócrita y no me voy a esconder. Si voy a hacer lo mal hecho, no importa quién me vea. Tal vez unos diría, bien por él. El juez le dio la misma sentencia a los dos. Y luego el juez le explicó: por su excusa de no ser hipócrita, era una pura hipocresía en sí. El pensar que uno puede actuar de esa forma y creer que es más justo porque no se esconde o no tiene vergüenza es una mentira y manipulación de sus errores. ¿Saben que hay muchos cristianos que viven de esa forma hoy? No, pero es que yo no soy hipócrita, yo digo las cosas como son. Yo no tengo nada que esconder. Y creen que por actuar de esa forma que ellos son más justos que los demás. En los ojos de Dios tú eres igual. Así mismo como el juez le dijo a los dos ladrones: mira, la misma sentencia para los dos. Él aplica lo mismo para nosotros.
podemos tratar de engañar al hombre, pero Dios nunca será engañado. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y te digo que en esta mañana Dios sabe lo que está dentro de cada uno de nosotros. El próximo punto que quiero compartir, seguimos con este tercer punto. Él te conoce. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 47. Juan capítulo 1, versículo 47. Juan capítulo 1, versículo 47 al 51. Dice así el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, estamos en la parte donde Jesús está yendo por la playa, eligiendo y buscando a sus discípulos. Dice, vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Mira qué testimonio el de este hombre. Jesús, Dios, conoce a todos. Él no necesita testimonio de nadie, pues ya Él conoce a todos. Y cuando Él vio a Natanael, Él vio un hombre verdadero, un hombre en quien no había engaño. No estamos engañando a nadie en el día de hoy. Dice ahí mismo, en el versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael estaba sumamente sorprendido del hecho de que Jesús lo conocía a él. Natanael pensaba en su mente, pero yo no soy nadie. ¿Cómo Jesús me conoce? Jesús dijo, no, pero yo te vi una vez. Y Natanael, con eso no era suficiente. Él dijo, no, pero tú tienes que ser algo grande en verme y conocerme de esa forma. Verme y conocerme. Ver a alguien y conocer a alguien no es lo mismo. Es muy diferente. Jesús conocía a Natanael. Pero después de que Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, Jesús responde y al final del versículo 50 dice, cosas mayores que estas verá. Natanael, tú no has comenzado a comprender quién soy yo. Esto es algo pequeño, muy pequeño, que has visto. Y cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba, cuál era el título de los mensajes de nuestro pastor Ronnie antes de irse? ¿Cuál era el título de sus mensajes? Ver la gloria de Dios, ¿verdad? Esto realmente va de acuerdo con el mensaje del pastor Ronnie. Vimos donde Jesús, en el capítulo 2, versículos 23, 24 y 25, condena a muchos de mala forma. Porque Él dice, mira, muchos confiaron, muchos creyeron, pero aún así yo los conozco, no creo en ellos. Porque yo veo quiénes son en verdad. De la misma forma que Jesús y Dios puede ver a los hipócritas, Jesús puede ver a los verdaderos. Él reconoce a los verdaderos. Le dijo, mira, de que yo pueda ver a los verdaderos y de que yo puedo discernir entre los malos, eso no es nada para mí. Cosas mayores que estas verás. Y luego en el versículo 51 le dice a sus discípulos y a Natanael, después de haber dicho cosas mayores de esas verás, dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Hermanos, yo no sé de ustedes,
No sé de ustedes, pero yo quiero ver los cielos abiertos. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver cómo Él puede trabajar entre nosotros. Yo quiero ver cómo la Iglesia Bautista Nueva Vida puede continuar al próximo paso. Quiero ver que Dios abra los cielos y que sus bendiciones sean derramadas en cada uno de nosotros. Pero hay cosas en nuestras vidas que nos impiden ver esta gran bendición. Hay cosas que tratamos de esconder y manipular que nos impide ver los cielos abrir. Somos, como dijo Jesús en el versículo 47, ¿somos verdaderos? La pregunta que debemos de hacernos cada uno a nosotros mismos es: ¿soy sincero? ¿Soy verdadero? Esta causa que Dios ha puesto delante de nuestra iglesia y delante de mí, ¿es un propósito que yo comparto? ¿Soy verdadero? Yo espero que nadie aquí tenga en sus corazones esa actitud de engaño, esa característica. Porque así mismo como Jesús reconoce y ve que en Él no había engaño, en Natanael no había engaño, Él pudo ver que esos vendedores que estaban delante del templo eran llenos de ese deseo de engañar a esas familias y hombres que estuvieron ahí para el propósito de adorar a Dios. Jesucristo ya te conoce por quién eres. Él sabe a qué le das importancia y a qué no. Él sabe por qué estás aquí en esta semana, al igual como Él sabe por qué no estuviste el domingo de Pascua. Él lee las esquinas más profundas de nuestros corazones. Y no hay por dónde esconderse. Yo quiero que nosotros en el día de hoy nos enfoquemos en estos versículos que hemos leído. Que nosotros nos pongamos a pensar en el Dios que servimos. Que nosotros entendemos en el día de hoy, si nuestro Dios puede convertir agua a vino y puede ver dentro del alma del ser humano, pues ya tenemos un Dios que puede hacer cualquier cosa. Y así mismo como Él le dijo a Natanael, cosas mayores verás, yo creo que esa misma promesa aplica para cada uno de nosotros en el día de hoy. Hay cosas mucho más grandes que Dios ha guardado para cada uno de nosotros. Si buscamos ser sinceros delante de Él. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Cada cabeza inclinada, todos los ojos cerrados.